La CIA. 3 letras que suenan como un susurro misterioso en los pasillos del poder, donde las decisiones moldean el destino de naciones enteras. Fundada en un mundo dividido entre capitalismo y el comunismo, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos nació como una herramienta para preservar la influencia de su país en el tablero global. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, detrás de las misiones declaradas, operan engranajes ocultos, donde se entrelazan secretos y enigmas de la historia. ¿Quién hubiera imaginado que un organismo creado para proteger sería también responsable de una serie de acciones controvertidas que definirían el rumbo de la humanidad? Ahora haz clic en me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo. Fue en la creciente tensión de la Guerra Fría, donde la CIA encontró su terreno fértil. El miedo a una guerra nuclear y la urgencia de contener la expansión del comunismo llevaron a Estados Unidos a adoptar medidas extremas. Espionaje, golpes de Estado, manipulación gubernamental. Todo se ha convertido en parte de un oscuro ajedrez. Mientras el mundo observaba, a menudo sin entenderlo, las operaciones encubiertas se convirtieron en las manos invisibles que tiraban de los hilos de la historia. Pero, ¿justificaba la búsqueda de seguridad el precio pagado por tantas naciones? A lo largo de las décadas, las operaciones de la CIA han planteado profundos interrogantes sobre la moralidad y el poder. La moralidad no se encuentra en los manuales de espionaje y cada decisión llevaba el peso de vidas humanas. Algunos ven a la agencia como un mal necesario, otros la consideran la personificación de la manipulación imperialista. En cualquier caso, sus acciones dejaron huellas imborrables, no solo en los países objetivo, sino también en la percepción global de lo que realmente significa tener poder. Con cada acción, la CIA no solo dio forma a su política, sino que también dejó un rastro de misterio en la historia por desentrañar. Y a medida que estos secretos siguen apareciendo, nos corresponde a nosotros reflexionar sobre el impacto que estas acciones han tenido en el mundo. Después de todo, el nacimiento de la agencia fue solo el comienzo de una era oscura, marcada por historias que aún resuenan hoy. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo empezó todo esto? La CIA surgió como heredera de la OSS, una agencia que había desempeñado un papel crucial durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras las naciones celebraban el fin del conflicto, Estados Unidos se preparaba para una nueva batalla, esta vez librada en las sombras. Fue Harry Truman quien, con la visión de proteger al país de amenazas invisibles, firmó el acta que daría vida a la Agencia Central de Inteligencia. ¿Pero se imaginó que estaba plantando la semilla de una institución tan controvertida? La historia y el misterio que rodean esta fundación muestran cómo incluso las intenciones más nobles pueden desencadenar consecuencias imprevistas. Inicialmente, la CIA fue diseñada para ser simplemente un organismo de recopilación de inteligencia, pero la ambición pronto transformó su naturaleza. La Guerra Fría trajo un escenario donde la información no era suficiente, era necesario actuar. La estructura de la agencia, formada por espías, analistas y operadores secretos, se convirtió en un auténtico ejército invisible. Y, al mismo tiempo que crecía, también crecían los debates sobre los límites éticos de su accionar. Cada decisión que tomaron estos hombres y mujeres fue un reflejo del delicado equilibrio entre poder y responsabilidad. Sin embargo, el inicio de operaciones reveló un rostro menos glamoroso. Las decisiones a menudo se guiaban por la urgencia, y la improvisación parecía ser la regla. Algunos agentes informaron de misiones en las que su falta de preparación era tan evidente como el peligro al que se enfrentaban. En sus memorias, Truman confesó que lamentaba haber creado una institución tan poderosa. Esta admisión nos lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto la necesidad de seguridad puede justificar la creación de un organismo con tal influencia? Las primeras misiones de la CIA moldearon el futuro del espionaje moderno, pero también sentaron precedentes para acciones que se volverían emblemáticas y oscuras. Si la Segunda Guerra Mundial fue el escenario donde comenzó todo, la Guerra Fría sería el escenario donde la agencia realmente mostraría su potencial. Pero, ¿cómo pasó la CIA de ser una promesa de seguridad a convertirse en una máquina de manipulación global?
Esta es una pregunta que solo podemos empezar a responder observando sus primeras y más notables operaciones. En una nación rica en petróleo, Mohammad Mossadegh, el entonces primer ministro de Irán, surgió como un líder reformista decidido a desafiar a los poderes fácticos. Su acto más audaz fue nacionalizar el petróleo iraní, sacándolo de las manos de las grandes corporaciones británicas y redistribuyendo su riqueza entre el pueblo. Pero en un mundo donde petróleo era más que energía, era poder, Mossadegh rápidamente se convirtió en un objetivo. La CIA, en asociación con el Servicio de Inteligencia británico, lo vio como una amenaza no solo para sus intereses económicos, sino también para el equilibrio de poder que tanto valoraban. Así comenzó la Operación Pax, una de las operaciones más controvertidas y enigmáticas de la historia. El golpe fue diseñado con precisión, pero no exento de defectos. En una mezcla de soborno, propaganda y manipulación, la CIA utilizó agentes locales para incitar protestas y provocar inestabilidad. El propio Mossadegh, una figura alguna vez considerada inquebrantable, se vio obligado a aislarse, y mientras el caos se apoderaba de las calles, la agencia jugó sus cartas entre bastidores, dando forma al destino de todo un país. Es fascinante y al mismo tiempo aterrador pensar en hasta qué punto una pequeña élite, que operaba en las sombras, logró cambiar el curso de la historia. El resultado del golpe fue un éxito estratégico para la CIA, pero un desastre para el pueblo iraní. Mossadegh fue derrocado y Reza Pahlavi tomó el control, gobernando con mano de hierro que dividió aún más a la sociedad. Para Occidente, parecía una victoria. Irán, rico en petróleo, estaba una vez más bajo control. Pero lo que no previeron fue la semilla de la revuelta plantada en ese momento. Décadas después, la revolución islámica estallaría con fuerza y la desconfianza hacia Estados Unidos se convertiría en una marca imborrable en las relaciones entre ambos países. Esta historia es un claro ejemplo de cómo el juego de poder global puede generar consecuencias impredecibles. Al observar el golpe en Irán, es imposible no preguntarse ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar la CIA para proteger intereses que no siempre reflejaban la verdadera voluntad de las naciones involucradas? Esta duda se vuelve aún más intrigante cuando miramos al próximo capítulo, donde otra nación enfrentaría la misma sombra de intervención. Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala, representó la esperanza de cambio para el pueblo de su país. Su promesa de reforma agraria, redistribuyendo tierras improductivas de las grandes corporaciones, lo puso en curso de colisión con gigantes económicos como la United Fruit Company, una empresa estadounidense con vastos intereses en la región. Para la CIA, Arbenz no era solo un reformista, representaba una amenaza potencial de inclinación hacia el comunismo en plena Guerra Fría. Así que, una vez más, Estados Unidos vio la oportunidad o quizás la necesidad de intervenir. Operación Success fue el nombre que se le dio a la intervención que provocaría el colapso del gobierno de Arbenz. Con una mezcla de soborno, desinformación y apoyo a líderes militares locales, la CIA construyó un escenario de caos que culminó con la renuncia del presidente. El uso estratégico de transmisiones de radio falsas y la difusión de rumores generaron pánico en las calles, haciendo parecer como si un poderoso ejército rebelde marchara para derrocarlo. Pero, en realidad, lo que ocurrió fue un golpe silencioso, donde las armas más poderosas fueron las narrativas manipuladas. El resultado fue devastador para Guatemala. Con Arbenz fuera del poder, una serie de dictaduras militares tomaron el control, hundiendo al país en décadas de violencia y desigualdad. El legado de la interferencia de la CIA no fue solo político, sino también profundamente social, generando una ola de desconfianza e inestabilidad que continúa hasta el día de hoy. Para Estados Unidos, sin embargo, el golpe fue celebrado como otra victoria contra el comunismo, un discurso que ocultó los verdaderos intereses económicos detrás de toda la operación. Esta interferencia marca uno de los capítulos más emblemáticos del enigma de la historia de las operaciones de la CIA. El impacto va más allá de las fronteras de Guatemala y se hace eco de preguntas globales sobre la ética de manipular gobiernos soberanos. Y, siguiendo las acciones de esta agencia en el Caribe, veremos cómo los acontecimientos en Cuba ampliarían aún más esta sombra de control estratégico y decisiones calculadas.
En el corazón de la Guerra Fría, Cuba se convirtió en una espina clavada para Estados Unidos. Mientras Fidel Castro consolidaba una revolución que desafiaba abiertamente el poder estadounidense, la CIA encontró una nueva misión: derrocar al régimen y restaurar un liderazgo pro-occidental. Así nació el Plan de Bahía de Cochinos, una audaz operación que reclutó a exiliados cubanos para invadir la isla e iniciar una revuelta. Pero, como lo demostraría la historia, el enigma de la historia a menudo reside en la delgada línea entre el exceso de confianza y la subestimación del adversario. El plan parecía prometedor sobre el papel: armar a los exiliados, desembarcarlos discretamente y dejar que inspiren una revuelta contra Castro. Sin embargo, la ejecución resultó ser un desastre. Los combatientes mal preparados encontraron una feroz resistencia por parte del ejército cubano, y la falta de apoyo aéreo prometido por Estados Unidos fue la gota que colmó el vaso para la misión. Fidel Castro no solo salió fortalecido, sino que también aprovechó el fracaso estadounidense para solidificar su alianza con la Unión Soviética. El mundo entero observó cómo la superpotencia tropezó con su propia estrategia. Para Estados Unidos, el fracaso de Bahía de Cochinos fue más que una vergüenza. Fue una herida al orgullo nacional. El joven presidente John F. Kennedy enfrentó críticas implacables, mientras que la reputación de la CIA era cuestionada incluso por sus aliados. Internamente, la operación generó debate sobre la arrogancia de subestimar a un enemigo y los peligros de actuar en las sombras sin considerar las repercusiones políticas y morales. El misterio de la historia de este suceso radica en cómo un error tan colosal pudo haber pasado desapercibido para los líderes de una de las mayores potencias del mundo. La Bahía de Cochinos no fue solo un desastre operativo, fue un catalizador para los siguientes tensos capítulos de la Guerra Fría. La humillación estadounidense fortaleció la determinación de Fidel Castro y allanó el camino para la crisis de los misiles cubanos, un acontecimiento que casi llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. La pregunta que resuena es: ¿cómo aprendería la CIA de sus errores y cambiaría su enfoque para operaciones futuras? En el silencioso juego del poder, la información es un arma tan letal como cualquier misil. La CIA sabía esto como nadie, y así nació la Operación Sinsonte, un esfuerzo secreto para dar forma a las narrativas globales. En el periodo de posguerra, mientras el mundo digería los traumas de la Segunda Guerra Mundial y se adaptaba a la Guerra Fría, la agencia comenzó a infiltrarse en los medios estadounidenses e internacionales. Periodistas influyentes, columnistas de renombre e incluso editoriales enteras se convirtieron en herramientas de una agenda cuidadosamente orquestada. Pero el enigma de la historia detrás de estas páginas revela algo mucho más oscuro. ¿Quién controlaba realmente lo que el público creía que era cierto? Imagínese leer un periódico que parece imparcial, pero que en realidad oculta mensajes encargados por la inteligencia estadounidense. Ese era el objetivo de la Operación Sinsonte. La CIA pagó a periodistas para que publicaran artículos que promovieran sus narrativas, mientras retenía información que podría dañar los intereses de Estados Unidos. Fue una manipulación sutil pero increíblemente efectiva, capaz de alterar las opiniones públicas e influir en las decisiones políticas a escala global. Al mismo tiempo, esto planteó una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto podría coexistir la libertad de prensa con los intereses de un Estado? El impacto de esta operación fue profundo. Se justificaron las guerras, se demonizó a los enemigos y se glorificó a los aliados. La opinión pública, a menudo sin saberlo, se ha vuelto cómplice de agendas ocultas entre líneas de los titulares. En Estados Unidos, los movimientos sociales y las protestas fueron retratados meticulosamente de maneras que moldearon las percepciones, mientras que las naciones extranjeras fueron retratadas como villanas en marcos cuidadosamente elaborados. Cada artículo publicado llevaba consigo el peso de una manipulación que, una vez descubierta, minó la confianza en la prensa durante generaciones. Las revelaciones sobre la Operación Sinsonte han demostrado lo peligroso que puede ser el poder cuando se mezcla con desinformación. Pero incluso cuando la indignación crecía, la CIA ya tenía preparadas sus próximas estrategias. Y entonces nos preguntamos, si los medios podían ser manipulados tan fácilmente, ¿qué más se podía controlar? La respuesta nos lleva a una nueva frontera de oscuridad. La manipulación no de la prensa, sino de la mente humana misma.
En lo más profundo de la Guerra Fría, el miedo a perder ante el enemigo no era solo militar, era psicológico. La CIA, decidida a explorar los límites del control humano, se embarcó en uno de los proyectos más oscuros de su historia, MK-Ultra. Bajo la apariencia de investigación científica, la agencia buscó formas de manipular mentes, borrar recuerdos y tal vez crear superagentes. Imaginemos una ciencia que no se limite a comprender el cerebro, sino que intente dominarlo. La misteriosa historia de esta operación revela no solo el alcance de las ambiciones humanas, sino también los horrores que pueden surgir cuando se ignora la ética. MK-Ultra no se limitó a los laboratorios. Civiles desprevenidos, soldados, pacientes psiquiátricos, todos fueron víctimas de experimentos que desafiaron cualquier sentido de la moralidad. Drogas como el LSD se administraban sin consentimiento, llevando a las personas a estados de paranoia, alucinaciones y, en algunos casos, a la destrucción total de su personalidad. La CIA creía que el control mental podría ser el arma secreta contra el bloque soviético, pero en el proceso crearon un trauma que tendría eco durante décadas. No da miedo imaginar que incluso el libre albedrío de un ser humano pueda convertirse en un enigma controlable. Los métodos utilizados fueron tan diversos como inquietantes. Desde la privación sensorial hasta la hipnosis forzada, las tácticas tenían como objetivo explorar cada rincón inexplorado de la mente humana. Hay informes de sesiones enteras en las que individuos, bajo la influencia de sustancias psicodélicas, fueron interrogados, adoctrinados y, en algunos casos, reconfigurados. La promesa de crear agentes infalibles o destruir la cordura de los enemigos fue lo que impulsó el proyecto. ¿Pero qué les quedó a las víctimas? Aparte de un vacío emocional, para muchos de ellos, la vida nunca volvió a ser la misma. Cuando los detalles de MK-Ultra salieron a la luz, el escándalo fue monumental. Los documentos destruidos, las disculpas oficiales y las investigaciones tardías no lograron borrar el impacto de las revelaciones. El mundo descubrió que la CIA estaba dispuesta a jugar con las profundidades de la mente humana para lograr sus objetivos. Y si bien MK-Ultra es un capítulo oscuro, el siguiente muestra cómo el objetivo de la agencia no siempre fue el enemigo extranjero, sino los líderes que se atrevieron a desafiar el status quo global. Patrice Lumumba, el carismático líder del recién independizado Congo, representó una nueva era de esperanza para África. Era la voz que hacía eco del deseo de liberación de siglos de colonización, la personificación de un continente que buscaba su lugar bajo el sol. Pero para la CIA, Lumumba era más que un líder visionario, era una amenaza. Su acercamiento a la Unión Soviética y sus encendidos discursos sobre la soberanía lo convirtieron en un obstáculo en el juego geopolítico de la Guerra Fría. El misterio de la historia de su caída revela el detrás de escena de una trama que tuvo repercusiones globales. Los días de Lumumba en el poder estaban contados. Bajo órdenes veladas de Washington, la CIA inició una operación para desestabilizarlo. Un líder que unió a millones fue, poco a poco, aislado políticamente. Documentos desclasificados muestran que había planes para asesinarlo directamente, incluso con métodos tan elaborados como el veneno. Sin embargo, fueron manos locales, instigadas por fuerzas extranjeras, las que llevaron a cabo el acto final. En enero de 1961, Lumumba fue brutalmente ejecutado y con él murió el sueño de un Congo verdaderamente independiente. El asesinato de Lumumba no fue solo un golpe para el Congo, fue una llamada de atención para el continente africano. Su muerte expuso la fragilidad de las nuevas naciones en un mundo todavía dominado por intereses externos. Con el pretexto de contener al comunismo, la CIA ayudó a instalar líderes autoritarios que alinearon sus intereses con los de Occidente. Para el pueblo congoleño, la pérdida de Lumumba fue el comienzo de un largo periodo de inestabilidad y explotación. El brillo del líder que prometió libertad fue reemplazado por la oscuridad de décadas de represión. La historia de Patrice Lumumba es un recordatorio de cómo las sombras del espionaje pueden moldear los destinos de naciones enteras. Su muerte dejó profundas cicatrices en África y mostró cómo la CIA no dudó en intervenir, incluso cuando el precio era una vida llena de promesas. Y mientras esta tragedia ronda la historia, la agencia continuó su marcha, esta vez hacia Vietnam,
donde las operaciones encubiertas alcanzarían nuevas proporciones de impacto. Antes de que las botas estadounidenses siquiera tocaran los campos de Vietnam, la CIA ya operaba en las sombras. Durante años, la agencia ha desempeñado un papel clave en la configuración de la percepción y las acciones dentro de la región. Vietnam, un país dividido entre el norte comunista y el sur apoyado por Estados Unidos, se convirtió en un escenario perfecto para operaciones encubiertas. La CIA estaba decidida a neutralizar el avance comunista, y lo hizo no solo con espionaje, sino también con estrategias que manipulaban mentes y corazones. El misterio de la historia de este periodo reside no solo en lo que se hizo, sino en el impacto devastador de estas acciones. Una de las operaciones más controvertidas fue la Operación Fénix, un programa destinado a identificar y eliminar a miembros de la red guerrillera comunista Viet Cong. El método: asesinatos selectivos, torturas y detenciones arbitrarias. Para muchos, el programa fue un ejemplo extremo de tácticas inhumanas justificadas en nombre de la seguridad. Para otros, fue una tragedia moral que solo alimentó el odio hacia Estados Unidos. Estas acciones, lejos de debilitar al enemigo, crearon mártires y inflamaron aún más la resistencia local. Es difícil no cuestionar el costo humano detrás de estas decisiones. Además de la fuerza bruta, la CIA invirtió mucho en propaganda y desinformación. El objetivo era desestabilizar el apoyo a Vietnam del Norte, tanto a nivel nacional como global. Narraciones cuidadosamente elaboradas moldearon la opinión pública, mientras que folletos y transmisiones de radio difundieron mensajes diseñados para dividir y confundir. Sin embargo, estas tácticas también tuvieron un efecto secundario: la percepción de que Estados Unidos estaba librando una guerra de mentiras. Esto fue un duro golpe no solo para la imagen estadounidense en el exterior, sino también para la propia confianza del pueblo en las razones de la guerra. La guerra de Vietnam fue un campo de batalla físico y psicológico, donde las operaciones de la CIA demostraron cuán transformador podía ser el poder de las sombras, para bien o para mal. Y a medida que la guerra se volvió cada vez más impopular, la CIA enfrentó otro desafío interno: la necesidad de monitorear no solo a los enemigos extranjeros, sino también los movimientos que crecían dentro de Estados Unidos. En los turbulentos años 60, Estados Unidos enfrentó una explosión de movimientos sociales. Las protestas contra la guerra de Vietnam, el avance de los derechos civiles y la contracultura hirvieron las calles. Para la CIA, este ambiente conflictivo representaba más que una rebelión. Era una amenaza potencial a la seguridad nacional. Fue en ese contexto que nació la Operación Caos, un programa secreto que volvería la mirada de la agencia hacia adentro. Espiar a los propios ciudadanos, algo antes impensable, se ha convertido ahora en un arma silenciosa, rodeada del misterio de la historia de la vigilancia interna. El objetivo declarado era simple: identificar posibles vínculos entre los movimientos estadounidenses y potencias extranjeras como la Unión Soviética y China. Pero en la práctica, Caos fue mucho más que eso. Miles de activistas, periodistas y académicos fueron monitoreados y sus vidas personales examinadas en busca de cualquier signo de subversión. Los archivos secretos contenían de todo, desde grabaciones telefónicas hasta informes detallados sobre las actividades diarias, lo que mostraba un nivel de intrusión que, para muchos, sonaba como una traición al concepto de libertad estadounidense. El impacto fue profundo. Líderes de movimientos como Martin Luther King Jr. y grupos como los Panteras Negras se convirtieron en objetivos prioritarios, sospechosos de fomentar la inestabilidad interna. Esta vigilancia, sin embargo, no reveló grandes conspiraciones, sino más bien un patrón de abuso de poder. La CIA, en su búsqueda de seguridad, cruzó la línea entre protección y violación de derechos. Para quienes eran espiados, esta interferencia no fue solo una invasión de la privacidad, sino un intento deliberado de silenciar las voces disidentes. La indignación creció, aunque muchas de estas acciones solo se hicieron públicas años después. Cuando los detalles de la Operación Caos comenzaron a revelarse en los años 70, la nación quedó en shock. ¿Cómo podría la agencia destinada a proteger la democracia justificar un espionaje tan extenso sobre su propio pueblo? Este episodio demostró que, bajo el pretexto de proteger la libertad, la CIA estaba dispuesta a comprometer sus propios valores.
Y mientras la indignación interna crecía a fuego lento, la agencia volvió sus ojos hacia un escenario internacional que traería aún más repercusiones globales: los campos de batalla de Afganistán. En los años 80, Afganistán se convirtió en el escenario de una de las operaciones más importantes e irónicas de la CIA durante la Guerra Fría. Cuando la Unión Soviética invadió el país, Estados Unidos vio la oportunidad perfecta para debilitar indirectamente a su rival. Así nació la Operación Ciclón, un masivo programa de financiación y entrenamiento para los muyahidines, los guerreros que lucharon para expulsar a los soviéticos. El misterio de la historia, sin embargo, reside en cómo esta decisión creó un ciclo de consecuencias devastadoras para el propio Occidente años después. La CIA canalizó miles de millones de dólares en armas y recursos a los combatientes afganos. Rifles, lanzacohetes e incluso misiles antiaéreos llegaron a manos de los muyahidines, transformándolos en una fuerza formidable. Entre estos combatientes se encontraba un joven saudita llamado Osama Bin Laden, que comenzó a alcanzar prominencia como financiero y líder estratégico. Lo que parecía una medida brillante contra la Unión Soviética terminó plantando las semillas de lo que sería una de las mayores amenazas futuras para Estados Unidos. ¿Quién podría haber predicho que, al alimentar a un aliado temporal, estarían armando a un enemigo futuro? La retirada soviética se celebró como una victoria de la resistencia afgana, pero el país quedó en ruinas. El vacío de poder resultante condujo a una guerra civil devastadora y, en el caos resultante, los talibanes emergieron como una fuerza dominante. Esta misma fuerza daría la bienvenida a Al-Qaeda años más tarde, creando un terreno fértil para los ataques de septiembre. Estados Unidos, que había invertido tanto en la libertad afgana, ahora enfrentaba las consecuencias de un apoyo ciego y de una falta de estrategia a largo plazo. El efecto boomerang de las acciones de la CIA se estaba volviendo dolorosamente evidente. El capítulo de Afganistán de los años 80 es un recordatorio de cómo las alianzas oportunistas pueden salirse de control. Mientras la CIA celebraba su victoria contra los soviéticos, no tenía idea de que estaba construyendo un escenario de inestabilidad que duraría décadas. Y mientras el mundo todavía digería las consecuencias de esta operación, otra intervención, esta vez en América Latina, mostraría una vez más los riesgos de jugar con los destinos de las naciones. Salvador Allende, el primer presidente socialista elegido democráticamente en el mundo, representó un desafío directo a la influencia de Estados Unidos en América Latina. Su gobierno buscó reformar la sociedad chilena, nacionalizando industrias estratégicas y redistribuyendo tierras a los más pobres. Para la CIA, sin embargo, estos cambios fueron vistos como una amenaza comunista a la estabilidad de la región. Así comenzó la operación que desembocaría en uno de los episodios más oscuros del continente, el golpe de Estado de 1973, encabezado por Augusto Pinochet. Desde el comienzo del mandato de Allende, la CIA invirtió fuertemente en campañas de desestabilización, huelgas incentivadas, sabotaje económico y financiación de la oposición política fueron algunas de las armas utilizadas para crear un ambiente de caos. La agencia también estableció contactos con líderes militares descontentos, preparando el escenario para el golpe. El 11 de septiembre de 1973 el Palacio Presidencial fue bombardeado, y Allende murió resistiendo lo que consideraba una traición a la democracia. El misterio de la historia de este golpe resuena hasta el día de hoy. ¿Cuál fue el verdadero precio de la interferencia estadounidense en Chile? El régimen militar que siguió marcó el comienzo de una era de brutal represión. Pinochet gobernó con mano de hierro, estableciendo un sistema de tortura y desapariciones forzadas que dejó profundas cicatrices en la sociedad chilena. Mientras tanto, Estados Unidos celebró la estabilidad política como una victoria sobre el comunismo. Pero para el pueblo chileno la realidad fue otra. Las familias fueron destruidas y la libertad, tan ensalzada por Occidente, se convirtió en un concepto lejano. La intervención de la CIA no solo cambió el rumbo político de Chile, sino que también dejó una huella irreparable en su tejido social. La historia del golpe en Chile es un recordatorio de las devastadoras consecuencias de la manipulación externa en nombre de intereses geopolíticos. Lo que comenzó como un intento de proteger la región terminó como un ejemplo clásico de cómo la búsqueda del control puede deshumanizar sociedades enteras.
Mientras la sombra de Pinochet aún se cernía sobre Chile, la CIA comenzó a centrar su atención en un nuevo campo de batalla: el dominio del ciberespacio y la manipulación digital. A medida que avanzaba la tecnología, la CIA encontró un nuevo territorio que explorar: el ciberespacio. En la era digital, el espionaje ya no es solo un juego entre agentes en el campo y se ha convertido en una batalla que se libra a través de códigos y algoritmos. La agencia no solo adaptó sus estrategias, sino que transformó la naturaleza misma de la inteligencia. Los piratas informáticos se han vuelto tan valiosos como los espías y la vigilancia masiva se ha convertido en un arma poderosa. El misterio de la historia de esta transición reside en los métodos silenciosos, a menudo invisibles, que utilizó la CIA para dar forma a la narrativa global y monitorear a individuos en todo el mundo. Programas como PRISM, expuesto por Edward Snowden, revelaron cuán profundo era el alcance de las herramientas de vigilancia. Se recopilaron datos de ciudadanos corrientes a gran escala con el pretexto de la seguridad nacional. Correos electrónicos, llamadas telefónicas y actividades en línea. Nada escapó a la atenta mirada de las agencias de inteligencia. Si bien muchos justificaron estas prácticas como necesarias para prevenir ataques terroristas, otros las vieron como una alarmante violación de la privacidad. La pregunta sigue siendo: ¿hasta qué punto es aceptable sacrificar las libertades individuales en nombre de una seguridad que nunca está garantizada? La manipulación online se ha convertido en otro frente de batalla. Se utilizaron noticias falsas, bots y campañas de desinformación para influir en las elecciones y desestabilizar a los gobiernos extranjeros. Los piratas informáticos, que a menudo actuaban como agentes externos, irrumpieron en redes y expusieron secretos de Estado. Naciones como Rusia y China también han entrado en este juego, haciendo del ciberespacio un campo de feroz disputa geopolítica. Pero el papel de la CIA en esa junta siempre estuvo rodeado de secreto, un enigma que solo amplificó la sensación de que nadie estaba completamente a salvo. La era digital ha redefinido el espionaje, convirtiendo cada dispositivo conectado en un posible punto de acceso a la inteligencia. Y si bien los avances tecnológicos prometen un futuro brillante, también plantean profundas cuestiones éticas. ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar las agencias para mantener el control? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre cómo las operaciones contemporáneas dan forma al presente y al futuro, con secretos que continúan redefiniendo el destino del mundo. A medida que avanza el siglo XXI, la CIA se adapta a un mundo aún más complejo e interconectado. Las operaciones contemporáneas muestran cómo la agencia continúa actuando como una sombra global, a menudo en el límite entre la moralidad y la necesidad estratégica. Desde acusaciones de interferencia en elecciones extranjeras hasta operaciones encubiertas en zonas de conflicto como Oriente Medio, los secretos de la historia moderna de la CIA son a la vez fascinantes e inquietantes. Después de todo, ¿qué está realmente permitido cuando se trata de mantener la hegemonía global? Una de las áreas más controvertidas ha sido la supuesta participación de la CIA en la influencia en los procesos electorales. Desde Oriente Medio hasta Europa del Este, hay informes de apoyo velado a candidatos favorables a los intereses estadounidenses. Estas acciones, a menudo negadas, plantean una pregunta inquietante: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para formar gobiernos que cumplan con sus prioridades? La manipulación de narrativas digitales y el uso de herramientas de vigilancia siguen siendo armas cruciales en este esfuerzo, a medida que las democracias enfrentan desafíos internos y externos cada vez mayores. Otro campo de actividad contemporánea es Oriente Medio, donde la CIA jugó un papel vital durante acontecimientos como la Primavera Árabe y la lucha contra el Estado Islámico. Las operaciones clandestinas, los drones y el entrenamiento de fuerzas locales se han vuelto comunes, pero muchas de estas intervenciones han creado inestabilidad en lugar de resolver conflictos. Intentar equilibrar los intereses estratégicos mientras se lucha contra enemigos invisibles a menudo plantea más preguntas que respuestas. ¿Cómo puede funcionar una agencia tan poderosa sin crear olas de caos que reverberen durante décadas? Con el surgimiento de nuevas potencias globales, como China y Rusia, la CIA enfrenta desafíos que redefinen sus operaciones. Las rivalidades tecnológicas, económicas y militares hacen que este juego de espías sea aún más complejo. Documentos desclasificados revelan una agencia que no solo observa,
sino que también da forma a la dirección del mundo de maneras inesperadas. Y así, el siglo XXI nos deja con una pregunta persistente. En un mundo cada vez más transparente, ¿se seguirán guardando los secretos de la CIA o finalmente se revelarán? Hoy, la CIA se presenta como una organización modernizada, adaptada a un mundo en constante transformación. Sus portavoces frecuentemente destacan los esfuerzos de transparencia y rendición de cuentas, pero ¿esta narrativa refleja la realidad? La agencia, que alguna vez fue sinónimo de secretismo y manipulación, intenta equilibrar su imagen pública con operaciones que continúan realizándose lejos de los focos. El misterio de la historia que lo rodea no ha desaparecido. Al contrario, simplemente se adaptó a los nuevos tiempos, dejándonos con la pregunta, ¿qué queda todavía oculto? Después de décadas de críticas y escándalos, se implementaron reformas para limitar los abusos del pasado. Las investigaciones internas, la supervisión gubernamental y la desclasificación de documentos se presentan como evidencia de una CIA más abierta. Sin embargo, los críticos señalan que estos cambios son solo superficiales. Si bien algunos secretos salen a la luz, otros quedan enterrados aún más profundamente. Para muchos, la esencia de la agencia sigue siendo la misma, una organización impulsada por intereses que no siempre están alineados con los valores democráticos que dice proteger. La percepción global de la CIA sigue dividida. Para los aliados, es un socio estratégico indispensable. Para los enemigos, una fuerza implacable que no escatima esfuerzos para alcanzar sus objetivos. Para el público en general, la agencia es un enigma, a la vez fascinante y temible. Todavía resuenan historias de operaciones pasadas como MKUltra y Operación Chaos, lo que genera dudas sobre el verdadero alcance de su poder en la actualidad. Después de todo, ¿cómo se puede confiar en una institución cuya existencia depende de secretos? A medida que avanzamos hacia el futuro, el papel de la CIA en el escenario global continúa evolucionando. La tecnología promete nuevas posibilidades, pero también nuevos dilemas éticos. ¿Hasta dónde estará dispuesta a llegar la agencia para mantener su relevancia en un mundo cambiante? El enigma de la historia moderna de la CIA es el siguiente. Incluso en una era de mayor transparencia, ¿sabremos algún día el alcance total de su influencia? Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.